Entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Y tomo 1, libro quinto, El descenso. 1. Historia de un progreso en los avaloríos negros. ¿Qué era? ¿Dónde estaba y qué hacía mientras tanto aquella madre que al decir de la gente de Montfermil parecía haber abandonado a su hija? Después de dejar a su pequeña Cosette a los Thénardier, prosiguió su camino y llegó a Amy. Se recordará que esto era 1818. Fantine había abandonado su país como unos 10 años antes. Amy había cambiado de aspecto. Mientras Fantine descendía lentamente de miseria en miseria, su pueblo natal había prosperado. Hacía como 2 años aproximadamente que se había realizado en uno de esos hechos industriales que son los grandes acontecimientos, de los pequeños países. Es este un detalle importante y creemos útil desarrollarlo, y aún casi podríamos decir subrayarlo. De tiempo inmemorial, M tenía por industria especial la imitación del azabache inglés y de las cuentas de vidrio negra de Alemania. Semejante industria no había hecho más que vegetar a causa de la carestía de las primeras materias, la cual venía a redundar en perjuicio de las manos de la obra. Pero cuando Fantine volvió a M, se había verificado una formación inaudita en aquella producción de artículo negro. A finales de 1815, un hombre, un desconocido, había ido a establecerse al pueblo y concebido la idea de sustituir en aquella fabricación la goma laca a la resina, y para los brazaletes en particular los colgantes simplemente enlazados o los colgantes soldados. Tan pequeño cambio fue una revolución que pues produjo prodigiosamente el precio de la materia prima, lo cual en primer lugar permitía subir el de la mano de obra, beneficio para el país; en segundo, mejorar la fabricación, provecho para el consumidor; y en tercero, vender más barato, triplicando la ganancia, ventaja para el manufacturero. De modo que, por una idea, se obtenían 3 resultados. En menos de 3 años se había hecho rico el autor de aquel procedimiento. Cosa excelente. Y lo que es más, todo lo había enriquecido a su alrededor. Era forastero en el departamento. Nada se sabía de su origen y muy poco de sus principios. Referíase que había llegado al pueblo muy poco dinero, algunos centenares de francos, todo lo más. De tan pequeño capital puesto al servicio de una idea ingeniosa, fecunda por el orden y la previsión, había sacado la fortuna de toda una comarca. A su llegada, Amy no tenía sino el traje, el aspecto y el lenguaje del obrero. A lo que parece, la tarde misma en el que el personaje hacía oscuramente su entrada en aquel pequeño pueblo de M, a la caída de una tarde de diciembre, llevando el morral a la espalda y el palo de espino en la mano. Acababa de estallar un violento incendio en la casa municipal. Aquel hombre se arrojó al fuego y salvó con peligro de su vida
a 2 niños que después resultaron ser los del capitán de la gendarmería, lo cual hizo que no pensase en pedirle el pasaporte. Desde entonces se supo su nombre. Llamábase el tío Magdalena. 2. El tío Magdalena. Era hombre como de 40 años, de aire distraído, pero bueno. Es todo lo que de él podía decirse. Gracias a los rápidos progresos de aquella industria que había restaurado tan admirablemente M, se había convertido en un considerable centro de negocios. España, que consume mucho avalorio negro, encargaba a que el pueblo compras inmensas cada año. M, por su comercio, hacía casi competencia a Londres y Berlín. Los beneficios del tío Magdalena eran tales que el segundo año pude ya edificar una gran fábrica en la cual había 2 grandes talleres, uno para los hombres y otro para las mujeres. Allí podían presentarse todo el que tenía hambre, seguro de encontrar trabajo y pan. El tío Magdalena pedía a los hombres buena voluntad, a las mujeres costumbres puras, a todos probidad. Había dividido a los talleres a fin de separar los sexos, y que las mozas y las mujeres pudiesen estar tranquilas. En este punto era inflexible. Era lo único que mostraba cierta intolerancia, y su severidad era tanto más profunda cuanto que siendo M, pueblo de guarnición, abundan las ocasiones de corrupción en él. Por lo demás, su llegada había sido un beneficio y su presencia como una providencia. Antes de llegar el tío Magdalena, todo decaía en el país. Desde entonces todo vivía y la saludable vida del trabajo lo penetraba todo. La holganza y la miseria eran desconocidas. No había bolsillo tan escaso que no tuviese un poco de dinero, ni vivienda tan pobre que no contuviese un poco de alegría. El tío Magdalena ocupaba a todo el mundo. No exigía más que una sola cosa: ser hombre honrado, ser mujer honrada. Según hemos dicho, en medio de aquella actividad que era causa y eje, el tío Magdalena hacía su fortuna, pero cosa no poco singular en un hombre dedicado tan solo al comercio. No mostraba que fuera aquel su principal cuidado. Parecía que pensaba mucho en los demás y poco en sí mismo. En 1820 se le conocía una suma de 630.000 francos colocadas en casa de Lafitte. Pero antes de ahorrar estos 600.000 francos, había gastado más de 1 millón para el pueblo y para los pobres. El hospital estaba mal dotado. Había costeado 10 camas. M estaba dividida en la población alta y baja. La baja, donde Magdalena vivía, no tenía más que una escuela que era un mal casucho que se caía a pedazos. Él construyó 2 escuelas, una para niñas y otra para niños. Pagaba de su bolsillo a los 2 maestros una gratificación doble del mezquino sueldo oficial, y habiéndole admirado alguno de esto, le respondió: los 2 primeros funcionarios del Estado son la nodriza y el maestro de escuela. Había fundado a su expensa una sala de asilo, cosa hasta entonces desconocida en Francia, y una caja de socorro para los trabajadores viejos e impedidos. Como su fábrica era un centro, un nuevo barrio en que había un buen número de familias indigentes que habían surgido rápidamente a su alrededor. Estableció para ellas una botica gratuita. En los primeros tiempos, cuando se le vio empezar, las buenas almas decían: es un atrevido que quiere enriquecerse. Cuando le vieron enriquecer al país antes de enriquecerse a sí propio, las mismas buenas almas dijeron: es un ambicioso, lo cual parecía tanto más probable cuanto que aquel hombre era religioso y aún practicaba la devoción con cierta regularidad, cosa muy buena vista en aquella época. Todos los domingos iba a oír misa rezada. El diputado del distrito,
que por todas partes olfateaba competencias, no tardó mucho en inquietarse para aquella región. Este diputado, que había sido miembro del cuerpo legislativo del imperio, participaba de las ideas religiosas de un padre del oratorio, conocido por el nombre de Fouché, duque de Otranto, de quien era protegido y amigo. A puerta cerrada, se reía lindamente de Dios. Pero cuando vio al rico manufacturero Magdalena ir a la misa de Dios y ir a la misa rezada de las 7, vislumbró en él un candidato posible y resolvió superarle. Tomó un confesor jesuita y fue a su misa mayor y a vísperas. En aquellos tiempos la ambición era literalmente una carrera al campanario. Los pobres, lo mismo que el rico, sacaron sus provechos de aquel terror, porque el ilustre diputado costeó también 2 camas en el hospital, con lo cual se juntaron 12. Esto no obstante, en 1819 corrió la voz una mañana por el lugar de que a propuesta del prefecto y en consideración a los servicios hechos al país, el tío Magdalena iba a ser nombrado por el rey alcalde de M. Los que habían declarado ambicioso al recién llegado aprovecharon con transporte la ocasión que todos los hombres desean de exclamar: vaya, ¿no lo decía yo? Esta exclamación se repitió por todo M. La noticia tenía fundamento. Días después apareció el nombramiento en el monitor. A la mañana siguiente renunció el tío Magdalena. En aquel mismo año de 1819, los productos del nuevo procedimiento inventado por Magdalena figuraron en la exposición de la industria. A informe del jurado, el rey nombró al inventor caballero de la Legión de Honor. Nuevo rumor en la población. Va a llegar a la cruz lo que quería. El tío Magdalena renunció a la cruz. Decididamente aquel hombre era un enigma. Pero las buenas almas salieron del paso diciendo: por lo menos es una especie de aventurero. Como hemos dicho, la comarca le debía mucho. Los pobres se lo debían todo. Era tan útil que no se podía menos que amarle. Sus trabajadores en particular la adoraban, y Magdalena admitía esta adoración con una especie de gravedad melancólica. Cuando fue reputado rico, las personas de buena sociedad le saludaron, y el que en un lugar se le llamó el señor Magdalena, y en el lugar se le llamó el señor Magdalena. Sus trabajadores y los niños le llamaban siempre el tío Magdalena, y era lo que más le agradaba. Las invitaciones llovían sobre él a medida que iba subiendo. La sociedad le llamaba los pequeños salones colgados de M, a orillas del M, que no debe olvidarse, habían estado cerrados en los primeros tiempos. Al artesano se abrieron de par en par al millonario. Hicieronle 1000 invitaciones. A todas se negó. Entonces, las buenas almas no tuvieron obstáculo en exclamar: es un hombre ignorante y de baja educación. Bien se comprende por qué hace esto. No sabría conducirse entre personas decentes. Ni aun consta que sepa leer. Cuando se vio ganar dinero se dijo: es un negociante. Es un negociante. Cuando se le vio derramar su ganancia se dijo: es un ambicioso. Cuando se le vio desechar los honores se dijo: es un aventurero. Cuando se le vio rechazar la sociedad se dijo: es un bruto. 1820, 5 años después de su llegada a M, era tan notable los servicios que había hecho el país y tan unánime el voto de toda la comarca que el rey le nombró nuevamente alcalde de la ciudad. De nuevo renunció, pero el prefecto no admitió su renuncia. Rogáronle los notables, suplicóle el pueblo en la plena calle, y la insistencia fue tan viva que al fin tuvo que aceptar. Echóse de ver lo que más pareció determinarle. Fue un apóstrofe casi irritado de un viejo del pueblo, que desde el umbral de su puerta le gritó desembosadamente: un buen alcalde es útil,
¿Quién retrocede cuando puede hacer un bien? Aquella fue la tercera fase de su elevación. El tío Magdalena había llegado a ser el señor Magdalena. El señor Magdalena había llegado a ser el señor alcalde. 3. Cantidades depositadas en casa de Lafitte. Magdalena, por lo demás, continuó viviendo con la misma sencillez que el primer día. Tenía los cabellos grises, la mirada grave, el aire cansado de obrero, el rostro pensativo de un filósofo. Ordinariamente llevaba sombrero de anchas alas y ancho gabán de paño grueso, abotonado hasta la barba. Cumplía con las funciones del alcalde y fuera de ellas vivía solitaria. Hablaba con pocos, huía de los cumplimientos, saludaba de paso, se esquivaba pronto, se sonreía para ahorrarse de hablar y daba para ahorrarse de sonreír. Las mujeres decían de él, qué buen oso. Su distracción era pasear por el campo. Comía siempre solo, con un libro abierto delante de sí, en, en el cual leía. Tenía una pequeña y escogida biblioteca. Gustaba de los libros. Los libros son amigos fríos y seguros. A medida que con la riqueza adquiría desahogo de trabajo, parecía que se aprovechaba de él para cultivar su espíritu. Desde que estaba en Nemes se echaba de ver que su modo de hablar se había ido haciendo más fino, más escogido, más suave. Frecuentemente llevaba una escopeta en sus paseos, pero rara vez se servía de ella. Cuando así sucedía, por casualidad, tenía un tino tan infalible que espantaba. Nunca mataba un animal inofensivo, jamás tiró a un pajarillo. A pesar de no ser ya joven, decíase que tenía fuerzas prodigiosas. Ofrecía echar una mano a quien lo necesitaba. Levantaba un caballo, destrancaba una rueda atollada, detenía por los cuernos un toro escapado. Llevaba siempre los bolsillos llenos de moneda menuda al salir de casa y vacíos al volver. Cuando pasaba por alguna aldea, los chicos desarrapados corrían alegremente detrás de él y le rodeaban como una nube de mosquitos. Sospechábase que habría debido de vivir en otro tiempo en la vida del campo, porque conocía toda la clase de secretos útiles que comunicaba a los campesinos. Enseñábales a destruir la cizaña de los trigos, asperjando las paneras e inundando las hendeduras del suelo con una disolución de sal común, y estirpar el gorgojo, suspendiendo en todas partes, en las paredes y en los techos, en los pajares y en las casas. Romero en flor tenía recetas para estirpar de un campo la neguilla, el tizón, la algarroba silvestre, la cola de zorro y demás plantas parásitas que consumen el trigo. Libraba una conejera de los ratones, nada más que con el olor de un pequeño cerdo de berbería que ponía en ella. Viendo un día a la gente del país muy ocupada en arrancar ortigas, miró aquel montón de plantas desarraigadas y ya secas y dijo, están muertas, no obstante serían provechosas si se supieran utilizar. Cuando la ortiga es nueva, su hoja es una excelente legumbre. Cuando es vieja, tiene filamento y fibra, como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga sería tan buena como la tela de cáñamo. Picada la ortiga es buena para las aves, molida es buena para los animales de cuernos. La semilla de ortiga mezclada con el forraje, da lustre al pelo de los animales. Su raíz mezclada con sal produce un hermoso color amarillo. Por lo demás es un excelente heno que se puede segar 2 veces y aún necesita y aún ¿Y, y qué necesita la ortiga? Un poco de tierra sin cuidado ni cultivo alguno. Únicamente la semilla se cae conforme va madurando. Y es difícil de recoger, pero no más. Con poco trabajo la ortiga sería útil. Se la desprecia y es dañina. Entonces se la mata. ¿Cuántos hombres se asemejan a la ortiga? Después de una pausa añadió, amigos míos, acordaos de esto. No hay ni malas hierbas ni malos hombres. No hay sino malos cultivadores. Los niños lo amaban además porque
sabía hacer lindos juguetes con paja y nueces de coco. Cuando veía la puerta de una iglesia vestida de negro, entraba buscando en ella un entierro, como otros buscan un bautizo. Por su gran bondad le atraían la viudez y la desgracia de los demás. Poníase entre ellos amigo del afligido, entre las familias enlutadas, entre los sacerdotes. Entre los sacerdotes que gemían en derredor de un féretro. Parecía que daba gusto por texto en sus pensamientos. Aquellas salmodías fúnebres, llenas de la visión del otro mundo, con los ojos elevados al cielo. Escuchaba con una especie de aspiración hacia todos los misterios del infinito. Aquellas voces tristes que cantaban al borde del oscuro abismo de la muerte. Ejecutaba una multitud de acciones buenas, ocultándose como si fueran malas. Penetraba del oculto por la tarde en las casas y subía furtivamente las escaleras. Un pobre diablo al volver a su chiribitil veía que su puerta había sido abierta, algunas veces forzada en su ausencia. El pobre hombre se alarmaba y pensaba, algún malhechor habrá entrado aquí. Entraba y lo primero que veía era una moneda de oro olvidada sobre un mueble. El malhechor que había entrado era el tío Magdalena. Era afable y triste. El pueblo decía, ese es un hombre rico que no tiene aire orgulloso, un hombre feliz que no tiene aire de contento. Pretendíase por algunos que era un personaje misterioso y afirmaba que jamás entraba nadie en su cuarto, el cual era una verdadera celda de anacoreta, amueblada con relojes de arena al lado y adornada de hueso en cruz y de calaveras. Repetíase tanto esto que algunas jóvenes elegantes y maliciosas de M fueron un día a su casa y le dijeron, señor alcalde, enseñadnos vuestro cuarto, se cuenta que es una gruta. Se sonrió y las introdujo inmediatamente en aquella gruta, con lo cual quedaron bien castigadas por su curiosidad, pues era una habitación adornada sencillamente con muebles de anacardo, bastante feos, como todos los muebles de ese género, y tapizado de papel de 12 sueldos. Nada pudo chocarles allí como no fuesen los candelabros de forma antigua que estaban sobre la chimenea y que parecía ser de plata, porque estaban contrastados. Observación que demuestra bien el espíritu de los pequeños, de los pueblos pequeños. No por esto se dejó de decir que nadie penetraba en su cuarto, el cual era una caverna de ermitaño, una cueva, un agujero, un sepulcro. Murmurábase que ponía sumas inmensas colocadas en casa de Laffitte, con la particularidad de que estaban siempre a su disposición inmediata, de tal suerte, añadían que el señor Magdalena podría llegar a una mañana a casa Laffitte, firmar un recibo y llevarse sus 2 o 3 millones de francos en 10 minutos. En realidad, según hemos dicho, estos 2 o 3 millones se reducían a 630 o 400, 630 o 40.000 francos. 4. El señor Magdalena de luto. Al principiar del año 1821, anunciaron los periódicos la muerte del señor Myriel, obispo de D, apellidado Monseñor Bienvenido, que había fallecido en olor de santidad a la edad de 82 años. El obispo de D, para añadir aquí un detalle de que los periódicos omitieron, estaba, cuando murió, ciego desde hace muchos años, y contento de hallarse ciego porque su hermana estaba a su lado. Digámoslo de paso, ser ciego y ser amado es en efecto en este mundo en que nada hay completo,
en que nada hay completo. Una de las formas más extrañamente perfectas de la felicidad. Tener continuamente a nuestro lado a una mujer, a una hija, a una hermana, un ser encantador que está allí precisamente porque necesitamos de él y porque no puede pasar sin nosotros. Conocer que somos indispensables, aquel ser a quien necesitamos, puede medir insensamente su afecto por la cantidad de presencia que nos da y decir, pues que me consagra todo su tiempo. Es que tengo todo su corazón. Ver el pensamiento a falta de la fisionomía, comprobar la fidelidad de un ser en el eclipse del mundo, percibir el crujido de un vestido como un ruido de alas, sentir ir y venir, salir, entrar, hablar, cantar y pensar que, que uno es el centro de esos pasos, de esa palabra, de ese canto, manifestar a cada instante su propia atracción, conocer uno tanto más poderoso cuanto es más impotente, y llegar a ser en la oscuridad y por la oscuridad el astro a cuyo alrededor gravita aquel ángel. Pocas felicidades igualan a esta. La dicha suprema de la vida es la convicción de que somos amados, amados por nosotros mismos, mejor dicho, amados a pesar de nosotros. Esta convicción la tiene el ciego. Ser en su desgracia servido es ser acariciado. ¿Le falta algo? No. Tener amor no es perder la luz. ¿Y qué amor? Un amor formado enteramente de virtud. No hay ceguera donde hay certidumbre. El alma a tientas, el alma a tientas busca al alma y la encuentra. Y aquel alma encontrada y experimentada es una mujer. O sostiene una mano, es la suya. Una boca rosa vuestra frente, es su boca. Oís cerca de vosotros una respiración, es ella. Tenerlo todo de ella, desde su culto hasta su piedad. No ser nunca abandonado, tener esa dulce debilidad que os socorre, apoyarse en esa caña inquebrantable y poder tomarla en los brazos como un Dios palpable. ¡Qué arrombamiento! El corazón, esa celeste flor oscura, cae en un desvanecimiento misterioso. No se cambiaría esta sombra por toda la claridad. El alma ángel está allí, sin cesar allí. Si se aparta es para volver, si se disipa como el sueño y reaparece como la realidad. Se siente el calor de su presencia que se aproxima. Vedla. Hay en ella una infusión de serenidad, de alegría, de éxtasis. Es un rayo de la luz en la noche. Os prodiga mil cuidados pequeños, no nadas, que son enormes en aquel vacío. Los más inefables acentos de la voz femenil, empleadas en llenarlo y supliendo por vosotros el universo desvanecido. Siéntese uno acariciado con el alma. Nada ve, pero se conoce adorada. Esta está en un paraíso de tinieblas. Desde aquel paraíso había pasado Monseñor Bienvenido al otro. El anuncio de su muerte fue reproducido por el periódico local de M. Y el señor Magdalena se presentó a la mañana siguiente, todo de negro, con grasa en el sombrero. Echóse de ver en el pueblo su luto y se comentó. Pareció como un vislumbre del origen del señor Magdalena. Dedújose que tenía algún parentesco con el venerable obispo. Lleva luto por el obispo de D, se dijo en las reuniones, y esto realzó mucho el señor Magdalena, dándole súbita y repentinamente cierta consideración entre la gente noble de M. El microscopio arrabal de San Germán
de la localidad decidió cesar la cuarentena impuesta al señor Magdalena, pariente notable de un obispo. El señor Magdalena conoció lo que había adelantado en las mayores reverencias que le hicieron las señoras viejas y en las sonrisas más frecuentes que le dirigieron las jóvenes. Una tarde cierta decana de aquel pequeño círculo aristocrático, curiosa por derecho de ancianidad, se atrevió a preguntarle: ¿Era acaso el señor alcalde primo del difunto obispo de D? No, señora, respondió. Pues, repuso la viuda, ¿no lleváis luto por él? Magdalena respondió: es que en mi juventud fui lacayo de su familia. Otra cosa se advirtió además, de que cada vez que pasaba por el pueblo un joven saboyano, corriendo el país en busca de chimeneas que limpiar, el señor alcalde le hacía llamar, le preguntaba su nombre y le daba dinero. Los saboyanitos se lo contaban unos a otros, y por allí pasaban muchos. 5. Vagos relámpagos en el horizonte. Poco a poco, con el tiempo fueron disipándose todas las oposiciones. Habíanse propalado en un principio contra el señor Magdalena, por esa ley que sufren siempre los que se elevan, injurias y calumnias, que después no fueran sino murmuraciones, luego malicias, y que por último se desvanecieron del todo. Y el respeto llegó a ser cumplido, unánime, cordial, y hubo un momento, en 1821, en que estas palabras, al señor alcalde, se pronunciaban en M, casi con el mismo acento que estas otras. El señor obispo, eran pronunciadas en D. En 1815. Íbase de 10 leguas a la redonda a consultar al señor Magdalena. Terminaba las diferencias, suspendía los pleitos y reconciliaba a los enemigos. Todos les tomaban por juez de sus derechos. Parecía como quien tenía por alma el cetro de la ley natural. Aquello fue como un contagio de veneración que en 6 o 7 años se extendió por todo el país. Un hombre solo en la población y en el distrito se libró absolutamente de aquel contagio, e hiciera lo que quisiese el tío Magdalena, permanecía rebelde, como si una especie de instinto incorruptible e imperturbable les despertase e inquietase. Diríase que existe en efecto en ciertos hombres un verdadero instinto bestial, puro e íntegro, como todos los instintos que crea la antipatía y la simpatía, que separa fatalmente unas naturalezas de otras, que no vacila, que no se turba ni se calla, si se desmiente jamás, ni se desmiente jamás. Claro en su oscuridad infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia y a todos los disolventes de la razón, y que de cualquier manera que vengan los destinos advierte secretamente al hombre perro, que le posee la presencia del hombre gato, y al hombre zorro la presencia del hombre león. Un hombre solo. Muchas veces cuando el señor Magdalena pasaba por una calle, tranquilo, afectuoso, rodeado de las bendiciones de todos, acontecía que un hombre de alta estatura, vestido con una levita gris oscura, armado de un grueso bastón y cubierto con un sombrero de copa achatada, se volvía bruscamente a mirar, y lo seguía con la vista hasta que desaparecía, cruzando los brazos, sacudiendo lentamente la cabeza y levantando los labios hasta la nariz, especie de gesto significativo que podría traducirse por «¿Pero quién es ese hombre? Estoy seguro de haber visto en alguna parte. De todos modos, a mí no me engaña». Este personaje grave,
con gravedad casi amenazadora. Era de esos que rápidamente que se les vea llaman la atención del observador. Llamase Javert y era de la policía. Desempeñaba en M las funciones penosas, pero útiles de inspector. No sabía los antecedentes de Magdalena. Debía el puesto que ocupaba a la protección del señor Chauvelin, secretario del Ministerio de Estado, conde de Anglès, entonces prefecto de policía en París. Cuando llegó a M, estaba ya hecha la saneada fortuna del gran manufacturero, y el tío Magdalena se había convertido en el señor Magdalena. Ciertos polizontes tienen una fisionomía particular que se complica, que se que, que se confía fácilmente en la verdad, apenas entrevista por el pensador, que desde que la otra hasta el águila, desde el perro hasta el tigre, todos los animales están en el hombre, y cada uno de ellos está en un hombre, y en esta ocasión muchos de ellos a la vez. A la vez. Los animales no son sino las figuras de nuestras virtudes y de nuestros vicios, errantes delante de nuestros ojos. Los fantasmas visibles de nuestras almas, Dios nos lo pone de manifiesto para hacernos reflexionar. Solo que como los animales no son más que sombras, Dios, ¿y para qué? No les ha hecho educables en el sentido completo de la palabra. Por el contrario, nuestras almas, siendo realidades y teniendo un fin que les es propio, les ha dado Dios inteligencia, es decir, les ha hecho susceptibles de educación. La educación social bien entendida puede sacar siempre de un alma, cualquiera que sea la utilidad que se le que contenga. Entiéndase cuanto decimos bajo el punto de vista concreta de la vida terrestre aparente y sin prejuzgar la cuestión profunda de la personalidad anterior o ulterior de los seres que no son el hombre. Y el yo visible no autoriza en manera alguna al pensador para negar el yo latente. El yo latente. Hecha esta salvedad, continuemos. Pues bien, si por un momento se admite con nosotros que en todo hombre hay una de las especies de animales de la creación, no será fácil decir quién era el inspector de la policía Javier. Los aldeanos de Asturias creen que en cada camada de loba nace un perro, el cual es muerto por su madre, porque si no, tan pronto como llegara a hacerse un grande, devoraría a los demás hermanos. Dótese de un rostro humano a este perro, hijo de loba, y tendremos a Javert. Javert había nacido en una prisión de una echadora de cartas, cuyo marido estaba en presidio. Cuando hubo crecido, pensó que se hallaba fuera de la sociedad y se despertó por no poder entrar en ella nunca. Advirtió que la sociedad mantiene irremisible fuera de sí dos clases de hombres, los que la atacan y los que la guardan. No tenía elección sino entre una de estas dos clases. Al mismo tiempo sentía dentro de sí un cierto fondo de rigidez, de regularidad y de probidad, complicado con un inexplicable odio hacia esa raza de gitanos de quien descendía. Entró pues en la policía y prosperó. A los 40 años era inspector.
En su juventud había estado empleado en los presidios del mediodía. Antes de pasar adelante, expliquemos la palabra rostro humano, que no a mucho hemos aplicado a Javert. El rostro humano de Javert consistía en una nariz chata, con dos profundas ventanas hacia las cuales se extendían, campeando en sus dos carrillos, enormes patillas. Impresionaban desagradablemente la primera vez que se veía aquellas dos selvas y aquellas dos cavernas. Cuando Javert se reía, lo cual era raro y terrible, sus labios delgados se apartaban y dejaban ver no tan solo los dientes, sino también las encías, y alrededor de su nariz se formaba un pliegue abultado y feroz como sobre el hocico de una fiera carnívora. Javert, serio, era un perro de presa. Cuando se reía era un tigre. Por lo demás tenía poco cráneo, mucha mandíbula. Los cabellos le ocultaban la frente y le caía sobre las cejas. Tenía entre los ojos un ceño central permanente como una estrella de cólera. La mirada oscura, la boca recogida y temible, el aire de mando y feroz. Estaba compuesto este hombre de dos sentimientos muy sencillos y relativamente muy buenos, pero que él convertía casi en malos a fuerza de exagerarlos. El respeto a la autoridad y el odio a la rebelión. Javert envolvía en una especie de fe ciega y profunda a todo en el que el Estado desempeñaba una función cualquiera, desde el primer ministro hasta el guarda rural. Cubría de desprecio, de aversión y de disgusto a todo el que una vez había pasado el límite legal del mal. Era absoluto y no admitía excepciones. Por una parte decía, el funcionario no puede engañarse, el magistrado nunca se equivoca. Por la otra, esto está irremediablemente perdidos. Nada bueno puede esperarse que salga de ellos. Era en un todo la opinión de esos hombres extremados, que atribuye a la ley humana el poder de hacer, o si se quiere, de descubrir demonios, y que ponen una estilla a lo más bajo de la sociedad. Era estoico, serio, austero, pensador, lúgubre, humilde y altanero como los fanáticos. Toda su vida se compendiaba en estas dos palabras, velar y vigilar. Había introducido la línea recta en lo que hay más torcido en el mundo. Tenía la conciencia de su utilidad, la religión de sus funciones, y era espía como se puede ser sacerdote. Desgraciado del que caía en sus manos. Hubiera sido capaz de prender a su padre al escaparse del presidio y denunciar a su madre al huir de la prisión. Y lo hubiera hecho con esa especie de satisfacción interior que da la virtud. Añádese que llevaba una vida de privaciones, de aislamiento, de abnegación, de castidad, sin una distracción nunca. Era el deber implacable, la policía comprendida como los espartanos comprendían a Esparta. Una vigilancia inexorable, una honradez feroz, un espía marmóreo, bruto, injerto en Vidocq. Toda la persona de Javert expresaba al hombre que espía y que se oculta. La escuela mística de José Maistre, que en aquella época sazonaba con una alta cosmogonía. Los periódicos llamados ultras hubieran dicho inundablemente que Javert era un símbolo. Que era un símbolo. No se le veía la frente, que desaparecía bajo el sombrero. No se le veían los ojos, que se le perdían bajo las cejas. No se le veía
el bastón porque lo llevaba debajo de la levita. Pero, llegada la ocasión, veníase de pronto salir de aquella sombra como de una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, una barba amenazadora, las manos enormes y un garrote monstruoso. En sus momentos de ocio, que eran poco frecuentes, aunque odiaba los libros, leía. De aquí, de aquí que no fuese completamente iletrado, lo cual se conocía en ciertos énfasis que había en sus palabras. No tenía vicio alguno, ya lo hemos dicho. Cuando estaba contento de sí, se concedía un polvo de tabaco. Tal era el lazo que le unía a la humanidad. Sin embargo, se comprenderá que Javert era el espanto de toda esa clase que la estadística del Ministerio de Justicia designa bajo la casilla de personas sin oficio conocido. El nombre de Javert los ponía en huida con solo pronunciarlo. El rostro de Javert apareciendo los petrificaba. Tal era este hombre formidable. Javert era como un ojo siempre fijo sobre el señor Magdalena. Ojo lleno de sospechas y conjeturas. El señor Magdalena llegó al fin a advertirlo, pero lo que parece semejante cosa significó muy poco para él. Ni una pregunta hizo a Javert, ni le buscaba ni le oía, y sufría sin aparentar conocerlo. Aquella mirada incómoda y casi pesada. Por algunas palabras sueltas escapadas a Javert, se adivinaba que había tanto el instinto como la voluntad, hasta las huellas y antecedentes que el tío Magdalena había podido dejar en otras partes. Parecía saber, y a veces decía con palabras embozadas, que alguno había tomado determinados informes en cierto país sobre cierta familia que había desaparecido. Una vez le aconteció decir, hablando consigo mismo, creo que le he cogido. Y luego se quedó 3 días pensativo sin pronunciar una palabra. Parecía que se había roto el hilo que había creído coger. Por lo demás, y este es un correctivo necesario, al sentido demasiado absoluto que pudieran presentar ciertas palabras, nada puede haber verdaderamente infalible en una criatura humana, y es propio del instinto precisamente el poder ser confundido, descaminado, desorientado. Sin esto sería superior a la inteligencia. Entonces resultaría que las bestias poseerían mejor luz que el hombre. Javert estaba evidentemente desconcertado en algún modo por el aspecto natural y la tranquilidad de Magdalena. Esto no obstante, un día su extraño comportamiento pareció hacer impresión en Magdalena. Javert estaba evidentemente desconcertado en algún modo por el aspecto natural y la tranquilidad de Magdalena. Esto no obstante, un día su extraño comportamiento pareció hacer impresión en Magdalena, con el motivo que vamos a decir. ¡6! El tío Fauchelevent. El señor Magdalena, pasado una mañana por una callejuela no empedrada de M, oyó ruido y viendo un grupo de alguna distancia, se acercó a él. Un viejo llamado el tío Fauchelevent acababa de caer debajo de su carro, cuyo caballo se había rendido. El tal Fauchelevent era uno de los raros enemigos que tenía el señor Magdalena en aquella época. Cuando Magdalena llegó al país, Fauchelevent, antiguo tabelión
y campesino casi letrado, tenía un comercio que empezaba a decaer. Fauchelevent vio a aquel simple obrero que se enriquecía, mientras que el amo se arruinaba. Y de aquí que se llenase de envidia y que hiciese siempre cuanto estuvo en su mano para perjudicar a Magdalena. Habiéndose llegado a su ruina, y no quedándole más que un carro y un caballo, y estando por otra parte sin familia y sin hijos, habíase hecho carretero para vivir. El caballo tenía rotas las dos piernas y no se podía levantar. El anciano había caído en las ruedas y tan desgraciada había sido la caída que todo el peso del carruaje, que iba muy cargado, gravitaba sobre su pecho. El tío Fauchelevent arrojaba lastimosos ayes. Habíase tratado de sacarlo, pero en vano. Un esfuerzo desordenado, un socorro mal entendido, una sacudida en falso podía acabar con él. No había más medio de libertarle que levantar el carruaje por debajo. Javert, que había llegado en el momento del accidente, había mandado a buscar un cabrestante. El señor Magdalena llegó y todos se apartaron con grandes muestras de respeto. ¡Socorro! Gritó el viejo Fauchelevent. ¿No habrá alguno tan bueno que no quiera salvar a este viejo? El señor Magdalena se volvió hacia los concurrentes. No hay un cabrestante. A buscarlo han ido, respondió un aldeano. ¿Cuánto tiempo tardarán en traerlo? Han ido a lo más cerca. A Flachot, donde hay un herrador, pero con todo aún tardarán un buen cuarto de hora. Un cuarto de hora, exclamó Magdalena. Habían llovido la víspera y el suelo estaba húmedo, y el carro se hundía en la tierra cada instante, y comprimía más y más el pecho del viejo carretero. Era evidente que antes de 5 minutos tendría las costillas rotas. Es imposible aguardar un cuarto de hora, dijo Magdalena a los aldeanos que miraban. No hay más remedio, pero entonces no será ya tiempo. ¿No estáis viendo que el carro se hunde? Gran Dios. Oíd, repuso Magdalena, todavía queda debajo del carro bastante espacio para que un hombre pase y yo levante con la espalda. Medio minuto no más y se sacará a ese pobre hombre. ¿Alguno que tenga puños y corazón? Hay 5 luises de oro para ganar. Nadie chistó en el grupo. 10 luises, dijo Magdalena. Los asistentes bajaron los ojos. Uno de ellos murmuró: muy fuerte habría de ser. Se corre el peligro de quedar aplastado. Vamos, añadió, 20 luises. El mismo silencio. No es buena voluntad lo que les falta, dijo una voz. El señor Magdalena se volvió y conoció a Javert. No les había visto llegar. Javert continuó. Es la fuerza. Sería preciso ser un hombre terrible para hacer la proeza de levantar un carro como este con la espalda. Y mirando fijamente al señor Magdalena, continuó recalcando cada una de las palabras que pronunciaba. Señor Magdalena, no he conocido más que un hombre capaz de hacer lo que pedís. Magdalena se sobresaltó. Javert añadió con tono de indiferencia, pero sin apartar los ojos de Magdalena. Era un forzado. Ah, dijo el Magdalena, del presidio de Tolón. Magdalena se puso pálido. Mientras tanto, el carro se iba hundiendo lentamente. El tío Fauchelevent gritaba y aullaba. ¡Que me ahogo! Se me rompen las costillas. Una cabría. Cualquier cosa. Ah. Magdalena miró a su alrededor. ¿No hay nadie, pues, que quiera ganarse 20 luises y salvar la vida a este pobre anciano? Ninguno de los asistentes se movió. Javert repuso. No he conocido más que un hombre que pudiera reemplazar a una cabría. Era un forzado. Ah, que me aplasta, gritó el viejo. Magdalena levantó la cabeza, encostó los ojos de halcón de Javert, siempre fijos sobre él. Vio a los aldeanos y se sonrió tristemente. Enseguida, sin decir una palabra, se puso de rodillas y antes de la numerosa multitud hubiera podido arrojar un solo grito, que estaba debajo del carro. Un momento espantoso de expectación y silencio. Vióse a Magdalena pegado a tierra bajo aquel peso espantoso, probar 2 veces en vano a juntar los codos en las rodillas. Gritábanle:
Tío Magdalena, salid de ahí. El mismo viejo Fauchelevent le dijo: Señor Magdalena, marchaos, no hay más remedio que morir. Ya lo veis, dejadme. Vais a ser aplastado también. Magdalena no respondió. Los concurrentes vacilaban. Las ruedas habían seguido hundiéndose, y ya era casi imposible que Magdalena consiguiese salir debajo del carro. De pronto se vio como verse la enorme masa. El carro se levantaba lentamente, las ruedas salían casi del carril. Oyóse una voz ahogada que exclamaba: ¡Pronto, ayudad! Era Magdalena, que acababa de hacer el último esfuerzo. Todos se precipitaron. La abnegación de uno solo dio fuerza y valor a todos. El carro fue levantado por 20 brazos. El viejo Fauchelevent se había salvado. Magdalena se levantó. Estaba lívido, y aunque el sudor le caía a chorros, su vestido estaba desgarrado y cubierto de lodo. Todos lloraban. El viejo le besaba las rodillas y le llamaba el buen Dios. Magdalena tenía en su rostro no sé qué expresión de padecimiento, feliz y celestial, y fijaba su vista tranquila sobre Javert, que lo seguía mirando. Fauchelevent se hace jardinero en París. Fauchelevent se había dislocado la rótula en la caída. El tío Magdalena le hizo llevar una enfermería que había establecido para sus trabajadores en el oficio de una enfermería que había establecido para sus trabajadores en el edificio mismo de su fábrica, y que estaba asistida por 2 hermanas de la caridad. A la mañana siguiente, temprano, el anciano se halló un billete de 1000 francos sobre la mesa de noche, con esta línea, escrita por mano del tío Magdalena: os compro vuestro carro y vuestro caballo. El carro se había roto y el caballo muerto. Fauchelevent curó, pero la pierna le quedó anquilosada. El señor Magdalena, por recomendación de las hermanas y de su cura, hizo colocar al pobre hombre de jardinero en un convento de monjas del barrio de San Antonio, en París. Algún tiempo después, el señor Magdalena fue nombrado alcalde. La primera vez que Javert vio al señor Magdalena revestido de la banda que le daba la autoridad sobre la población, experimentó la especie de estremecimiento que sentiría un mastín que olfatease un lobo bajo los vestidos de su amo. Desde aquel momento huyó de él cuanto pudo, y cuanto las necesidades de servicio le exigían imperiosamente, y no podía menos de encontrarse con el señor alcalde, le hablaba con un respeto profundo. La prosperidad creada por el tío Magdalena en M tenía, además de los signos visibles que hemos indicado, otro síntoma, que por no ser visible no era menos significativo, síntoma que no engaña nunca. Cuando la población padece, cuando falta el trabajo, cuando el comercio es nulo, el contribuyente resiste el impuesto por penuria, deja pasar los plazos, y el Estado gasta mucho dinero en apremios y reintegros. Cuando el trabajo abunda, cuando el país es feliz y rico, el impuesto se paga cómodamente y cuesta poco al Estado. Puede decirse que la miseria y la riqueza públicas tienen un termómetro infalible en los gastos de percepción del impuesto. En 7 años, los gastos de percepción del impuesto habían bajado las 3/4 partes en el distrito de M, lo cual era causa de que se citase frecuentemente este distrito entre todos por el señor de Villèle, entonces ministro de Hacienda. Tal era la situación del país cuando volvió a él Fantine. Nadie se acordaba de ella, pero afortunadamente la puerta de la fábrica del señor Magdalena era como un rostro amigo. Se presentó y fue admitida en el obrador de las mujeres. Era un oficio enteramente nuevo para Fantine, y no podía estar muy experta en él. Por lo tanto, sacaba poca cosa como producto de su jornal, pero al fin aquello le bastaba. El problema estaba resuelto, se ganaba la vida.